Vamos a hablar de un personaje que ustedes conocen, que fue sucesor de Moisés. Ya ustedes saben quién fue. Y este personaje podemos encontrar mucha enseñanza de la cual naturalmente en esta mañana pues no podemos captar, pero sí importantes enseñanzas que este hombre tanto recibió de Dios como él también cumplió. En el libro de Josué, capítulo 1, vamos a leer, abran sus Biblias ahí. Josué capítulo 1. Ya lo tienen, ¿no verdad? Bien, vamos a leer versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos al versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vamos al versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dos palabras de oración. Amado Padre, te damos gracias, te seguimos dando gracias en esta preciosa mañana, Señor amado, en tu casa de oración, de alabanza a tu nombre. Tu pueblo reunido oyendo tu palabra, Señor, y Señor, tu siervo hablando. Así es que guíanos de tal manera que podamos asimilar la enseñanza de tu palabra en esta mañana, Señor, y así tu Espíritu pueda introducirla en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ser grandemente edificados por ella. Oramos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Y amén. Dios llama a Josué. ¿Quién le dio el cargo a Josué? Dios. Dios. ¿A quién usó dándole el cargo? A Moisés. A Moisés, indiscutiblemente. Moisés era el líder, ¿no es verdad? Moisés era la autoridad. Entonces, lo que Moisés dijera, eso había que oírlo. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Pero Dios llamó y le dijo, bueno, envíe a Josué para que continúe ese trabajo que estoy haciendo, que tú empezaste. Y nosotros encontramos que Dios alienta grandemente
a Josué. ¿No, verdad? Dios mismo. Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces. En este mismo capítulo se lo dice 4 veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Primero le dice, ¿no, verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenía razón Josué. Tenía muchos motivos Josué para ser alentado por el mismo Dios en este ministerio de seguir esta obra que Moisés ya había emprendido naturalmente de parte de Dios. Tenía motivos y razones, muchas. Primero, Josué había recorrido con Moisés los 40 años en el desierto. ¿No, verdad? Y Josué había visto que era un pueblo agradecido, que era un pueblo obediente, que era un pueblo sumiso. Sí. Dice la Biblia, Romanos 10, que era un pueblo rebelde y contradictorio, duro de servicio. Imagínese usted, Josué estaba al frente. Ay, qué bueno estar al frente de un ministerio. No es la, siempre, a veces uno oye hablar con a los amigos y dice, no, pero yo lo que quiero es ser pastor. Como que, y algunos quieren ser pastores. Josué había visto todo. Primero, Josué había visto que el pueblo era un pueblo rebelde y contradictor, como dice Romanos 10:21. Y Josué había visto esos 40 años había vivido al lado de Moisés, había visto la ingratitud del pueblo, hermano, la ingratitud del pueblo. Segundo, el pueblo llegó el momento en que quería apedrear a Moisés. Y ustedes no creen, amados hermanos, una pregunta obvia que Josué dijo, si con Moisés hicieron eso, ¿qué irán a hacer conmigo? ¿Qué irán a hacer conmigo? Por eso el Señor en ese mismo capítulo dice, esfuérzate, sé valiente. Vuelve y le dice, mira que te mando que te esfuerces. Soy yo que te estoy mandando, esfuérzate. Y nosotros sabemos lo que es esforzarse, ¿no es verdad? Esforzado y desnudado. ¿A quién Dios le dijo? ¿Quién se recuerda? Amén. Pues ya no están ahí. Sí, varón esforzado. ¿Por qué? Porque en el ministerio hay que esforzarse de una u otra manera. ¿Cuánto más cuando hay un precedente de esa índole? Un precedente de esa índole. Pero Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces. Josué había visto muchas cosas en el desierto, muchas cosas que no podía pasar por alto. Moisés vio que se rebelaron no solamente el pueblo, sino quienes. La familia de Moisés se rebeló, ¿quiénes? María y el mismo Aarón. María y el mismo. Vamos a leer eso, mis hermanos. Vamos al número
Números capítulo 12, versículo 1, ¿no verdad? Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y lo oyó Jehová. Déme leer el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A mí me llama mucho la atención, hermanos. Me llama la atención de esa cualidad de Moisés. De esa cualidad de Moisés. Un paréntesis para seguir el comentario con María y porque Moisés, ¿qué representaba Moisés? La ley. La ley es dura. La ley, vamos a decir, es implacable, ¿no verdad? La ley hay que aplicársela a todos, ¿no verdad? Sin miramiento, sin cosas. Se violó la ley, hay que pagar. Sin embargo, Moisés, representante de la ley, es el hombre más manso que hay. Primero el Señor dice que era en Israel y después dijo que sobre toda la tierra. Entonces vemos a un hombre manso y humilde guiando a un pueblo a través de todo el desierto. Y entonces este hombre, que no es presuntuoso, un hombre que no presume de que, bueno, yo saqué y Dios hizo grandes maravillas conmigo y envió las plagas, ¿no verdad? Y abrió el mar rojo, y tuvo el privilegio de ver, ¿no verdad? En figura, pues, la espalda de Dios, que Dios le mostró su gloria de una manera, ¿no verdad? Incomparable, ¿no verdad? Porque oyendo una voz, la curiosidad es algo, yo la justifico, porque nada más oía la voz y oía la voz, pero yo quiero verte, yo quiero ver quién es que me habla. Y Moisés llegó a tener indiscutiblemente una gran intimidad con Dios, hermano, una gran intimidad con Dios, indiscutiblemente. Dice que como a nadie le hablaba Dios a Moisés, ¿no verdad? Salía la voz debajo del santuario del tabernáculo. Y Moisés era un hombre indiscutiblemente de grandes cualidades. Yo creo que de los hombres que se levantan en Israel, no el más grande, uno de los más grandes es Moisés, porque en el capítulo 1 nosotros encontramos estos dos grandes pactos, ¿no verdad? La ley del Señor, hablando Juan, vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, Moisés representó la ley, ese gran pacto, ¿no verdad? Ese gran pacto de la ley. Bueno, lo que quiero volver a narrar es que Moisés, que Aarón y María, retomando la línea, criticaron a Moisés. Miren, amados hermanos, la crítica es pecado. En la iglesia, yo no sé aquí, pero en las iglesias generalmente, en nuestras iglesias no se pone a nadie en disciplina por criticar. Bueno, si cae en un pecado de adulterio, si cae en muchas deudas y qué sé yo, ay, pero las críticas son dañinas, las críticas son pecado y realmente hay que evitarlas. Si bien hay cosas que se hacen que no las hallamos bien, alguien no la ve bien o varios no la ve bien, el deber de criticar, en lugar de criticar, ¿qué se debería de hacer? Pero la iglesia lo sabe bien esto, gloria a Dios. Sí, orar al Señor, porque el Señor obra. Y ahora ustedes saben que los ancianos están al frente recibiendo todas las balas.
¿No, verdad que sí? Ore por sus ancianos. Sin chaleco. Oye, eso. Ya ustedes saben el peligro, ¿no, verdad? Sin chaleco y ¡pum! El bombazo por aquí. ¿No usted entiende? Entonces, realmente, hermanos, la crítica y nos afectan cuando quizás estamos más jóvenes en el ancianato y eso, no nos afectan tanto. Y hay jóvenes en el cuerpo de ancianos de ustedes. Pero ya después que van pasando los años, las críticas nos afectan más. Yo no sé qué pasa, hermano Carlos, con eso y hermano Moisés. Yo le digo eso allá muchas veces a las iglesias. El asunto es que mientras menos criticamos, mejor y más oramos y el Señor obra indiscutiblemente. Entonces, Dios detesta las críticas indiscutiblemente. No debemos de criticar nosotros, debemos realmente de orar al Señor por lo que sea. Y nosotros vemos en Josué un hombre obediente al Señor. Dicen y yo creo que sí, los exegetas, que el libro de Josué se lee juntamente con el libro de Efesios, con el libro de Efesios. Y si ustedes comparan una cosa y la otra, ven realmente por qué hay como un complemento y por qué deben de leerse conjuntamente. Yo no voy a entrar ni en esto. Josué hizo grandes hazañas, indiscutiblemente. Estoy resumiendo así. En el capítulo 10, Josué está librando una batalla. Vamos al capítulo 10 de Josué y vamos a leer en el versículo 12, capítulo 10, versículo 12. Si un hermano lo encuentra, sí, me puede leer en voz alta. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Y el sol se detuvo, la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Está bien, muy bien ahí. Miren, hermanos, nosotros tenemos la libertad de orar y de decirle a Dios todo lo que queremos cuando estemos a solas. Si sucede o no sucede, no hay quien nos diga, no, Dios no contestó tu oración. ¿No es verdad? Ahí le podemos decir a Dios y podemos decir, yo estoy orando y esto. Pero lanzar una oración en medio de el pueblo y en medio de una batalla así, hay que ser un hombre de oración. Y un hombre de oración es un hombre de fe. Y Josué era un hombre de las dos cosas, de oración y de fe. Vamos a ver más adelante algunas cosas de eso. Josué está en la guerra, necesita luz para terminar la obra de la victoria sobre los amorreos. Y Josué se atreve a decir: Sol, mira, Sol, detente allá en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice que sucedió así mismo. El sol se detuvo, la luna se paró, hasta que pasara todo el día. Yo les voy a hacer una pregunta, un paréntesis. En la oración, que es el medio que Dios da entre conocer la voluntad de Dios para tomar una decisión, o lo que nosotros vemos que de una manera es más factible, por decirlo de esta manera. Pero lo reformo. Pone Dios en el corazón del hombre
la oración que va a contestar, o toma el hombre por las circunstancias la iniciativa de orar? Yo quiero, es una pregunta un poco, quizás un poco, óyeme, ¿cómo? Eso no te lo reveló carne ni sangre. Sí, hermano. Este es el asunto. Muchas veces Dios pone en el corazón del hombre el hecho de pedirle algo, y una cosa tan trascendental así. Y otras veces las circunstancias lo llevan a usted pedirle algo a Dios. Y en este caso, ¿cómo fue? ¿Cómo tú lo sabes? Ok, sí, muy bien, es verdad. Pero la mejor cosa de decirlo es, sí, ¿qué dice la Biblia respecto a esa oración? Sigue leyendo más adelante. Esto es lo bueno de la respuesta de Dios. ¿Cómo dice? Sí, sí. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, Ajá. habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová Amén, amén, hasta ahí. No hubo día como aquel día, y mire, eso, yo no sé si te han visto el tratado que hay en los estudios de eso, de verdad que hay un día perdido en la historia, ¿no? Y eso se completa con el de Isaías. Y dice aquí, atendiendo Dios la voz de quién, de un hombre, de un hombre. Dios oyó la voz de Josué. Él vio la necesidad, él vio la circunstancia. Él dijo, yo necesito luz. Pero ¿qué autoridad? Bueno, ¿qué autoridad había de parte de este hombre para llamar a ese astro? Nosotros sabemos que quien se mueve es la tierra, pero Josué no era científico, ni la Biblia es un libro científico, la Biblia es un libro teológico ¿no es verdad? Y naturalmente hay en ella ciencia y hay de todo, indiscutiblemente. Pero registra los hechos tal como lo pensaban en ese tiempo los hombres, ¿no es verdad? Porque la ciencia no había sido aumentada ni nada de eso, como vemos que dice Daniel. Entonces, Dios respondió atendiendo la voz de un hombre. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tomar decisiones orándole a Dios en los dos aspectos. Yo creo que nosotros debemos de tratar de estar en comunión con Dios. Debemos de estar en comunión con Dios, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que Dios quiere. Porque el creyente no pierde la salvación. No, la salvación es segura. Pero el creyente pierde la comunión con Dios. El creyente, cuando no anda en la voluntad de Dios, el creyente pierde la salvación, pierde la comunión con Dios, pierde el gozo, pierde fortaleza indiscutiblemente, y naturalmente se ve envuelto en situaciones muy difíciles. Pues Dios realmente escucha nuestras oraciones cuando nosotros realmente en comunión con Dios le pedimos algo que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros decimos, ¿y dónde me voy a mudar? ¿O para qué estado me voy a mudar? ¿O con quién me voy a casar? Si esta mujer me conviene, si este joven me conviene. Entonces, hay las circunstancias que nos mandan a pedirle a Dios, y realmente nosotros en esa comunión con Dios, buscar la voluntad de Dios, y nosotros queremos
buscar la voluntad de Dios y nosotros también tenemos una voluntad. Y entre esa voluntad de Dios, que es perfecta, que nos conviene, y ese deseo nuestro, la oración es el mejor camino que nosotros podemos tomar, hermano y hermana. Y la oración es un medio que Dios actúa soberanamente. A veces nos responde ya, porque yo sé que ustedes como a mí Dios le ha dado grandes respuestas. Yo sé que sí, y rápidas. En otras, Dios se ha dilatado en dar la respuesta de sí o no. Y en ese periodo, Dios está tratando con nosotros. Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como sus hijos, Dios nos toma muy en cuenta para ello. Y hay cosas que toman tiempo. Entonces, nosotros tenemos que debatirnos entre la soberanía de Dios y el tiempo de Dios para actuar, porque muchas veces Dios se toma su tiempo para darnos una respuesta, sea positiva a nosotros o sea negativa a nosotros, pero hay un principio en la Biblia en que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, que Dios quiere lo bueno, lo mejor para nosotros, lo que nos conviene a nosotros. A veces la respuesta, después de haberse dilatado y después de uno haber sido pacientemente esperando una respuesta de Dios, vemos que la respuesta es negativa y no estamos conformes con Dios. Y al pasar el tiempo, quizás los meses, quizás los años, cuando miramos atrás, ¿qué podemos ver? Gloria a Dios porque respondió de esa manera, me respondió de esa manera. Y esto es algo que nosotros debemos de tomarlo muy, muy en cuenta, hermanos y hermanas. Porque la oración es un recurso que Dios ha dado a la iglesia y te ha dado a ti y a mí, tanto en aspectos personales, tanto en aspectos de la iglesia, tanto en el aspecto comunitario también de la comunidad, de tu pueblo, de tu barrio, de tu condado. Dios toma en cuenta tu oración y mi oración y nosotros debemos de darle seguimiento realmente a ello. Y nosotros muchas veces pedimos algo al Señor y no actuamos en consonancia con lo que estamos pidiendo y estamos actuando en contra de eso que nosotros le estamos pidiendo. Pero si nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, debemos de actuar en esa manera, en esa línea. Bueno, me explico así sencillo. Si estamos necesitando un trabajo, no espere que Dios te lo va a mandar ya, vete y da currículum por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y esto, porque realmente, y a lo mejor también, ya después que te ofrecen el trabajo, ya, bueno, tú dirías, bueno, ya este es el trabajo. No, tú tienes que seguir orando a ver si es el trabajo de Dios, porque el enemigo siempre está interfiriendo, y no solamente en un trabajo, en un matrimonio, en una mudanza, ¿y en qué otra cosa? Muchas cosas más. En muchas cosas más. Porque no encontramos ahí que Dios diga, bueno, te vas a mudar aquí, te vas a casar con María, te vas a casar con Pedro y todo esto, ¿no es verdad? No, Dios te da libre albedrío y te muestra su voluntad. Y a veces nosotros somos tan cabezones que aunque Dios nos diga de una cosa que hagamos la cosa, la hacemos de otra y a los ojos de los demás parece que tenemos razón, pero Dios no puede ser engañado. ¿No, verdad? Sí, pues sí, hermano. Por eso, yo tenía una conversación con el hermano Carlos respecto a eso. Miren, hermanos, la concupiscencia nuestra que nos inclina realmente a una actitud ya, ¿cómo decimos? Preconcebida, ya estamos predispuestos y vemos la voluntad de Dios y entonces no actuamos en consecuencia a la voluntad de Dios por una actitud que tenemos. Por eso nosotros tenemos que tener esta comunión con Dios. Josué fue un hombre obediente a Dios
Josué fue un hombre que hizo la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Nosotros, hoy por hoy, como iglesia y como creyente, tenemos que esforzarnos. No voy a citar más de Josué, pero yo quiero que en esta batalla que nosotros tenemos en este mundo, quiero llevarlo al libro de Efesios capítulo 6 y el versículo 10, que yo sé que ustedes conocen bien sobre la armadura del creyente. No podemos bajar la guardia, y hoy por hoy mucho menos, hermanos, porque realmente nosotros vemos que el tiempo del fin se acerca y podemos decir que la guerra se hace más fuerte y cada día las pruebas son más difíciles cada día y nosotros nos vemos ante circunstancias y ante decisiones que tenemos que tomar realmente. Y nosotros necesitamos orar más, pero también necesitamos revestirnos realmente de las armaduras del Señor. Dice el apóstol Pablo escribiendo en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero, fortalecernos en el Señor, hermano. Eso es lo primero. Y después dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. El diablo, como dicen, no duerme. El diablo no coge vacaciones. El diablo no da pausa. No, el diablo está atacando siempre al pueblo de Dios. Te está atacando a ti, te está atacando a mí. Y está tratando de darte lo que tú estás pidiendo para que lo que Dios tiene para ti, entonces tú no lo recibas y te vaya mal. Y te vaya mal. Y pases trabajo y lleves la consecuencia. Aunque tú seas salvo, aunque sigas en la iglesia, como creyente, pero realmente hay cosas que tú tienes que comprobar la voluntad de Dios, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. ¿Quiénes son los que nos atacan más? Los que están cerca de nosotros. A veces el problema con la esposa, o con el esposo, o con el hijo, o con el hermano, o con el vecino, o el compañero de trabajo, o el jefe. Y esto, miren, cuando yo trabajaba para los hombres, que yo trabajaba en la oficina, yo era secretario del subadministrador del ingenio, y este era un hombre cascarrabia, era un hombre, mire, entonces él, cuando me mandaba a hacer los memorandos, yo no sé si si lo he dicho en otras ocasiones, pero es un ejemplo que tengo vivo, él me tiraba los papeles, mire, haga eso, mire, haga aquello. Hasta los amigos míos que me conocían ya, le llegaron a decir, mira, él es un hombre de paz y qué sé yo qué, así es que, qué sé yo qué. No, pero él siguió, y a mí, yo estaba joven, yo no me sentía bien, a veces uno piensa cosas, ¿te entiendes? Pasó el tiempo y lo transfirieron a él. Lo transfirieron a él. Usted sabe una cosa, el único de los jefes, porque transfirieron a todos los jefes que se opusieron. Cuando yo regaba tratado, déjenme decirle esto, abrir este paréntesis, cuando yo regaba tratado en la iglesia, cuando yo en la oficina, yo regaba tratado todos los días cuando yo me convertí, todos los días yo iba por los apartamentos. Me llamaron la atención, naturalmente, el jefe de oficina. Mire, usted no puede estar todos los días regando tratados, ¿entiendes? Entonces yo comencé a regarlo toda la semana, ¿entiendes? Y después de toda la semana, ya casi todos los meses, y ya me decían, oye, pero ya tú no nos hablas de la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llegó a hacer eso. Y así a mí siempre me ha gustado realmente repartir tratados. Ahora uno no tiene tiempo de andar, pero yo ando siempre con mis tratados y cuando que voy donde el dentista, que voy donde el médico, pues tengo tratado de esto. Pues miren,
volviendo al caso del jefe mío, ese hombre no respetaba ni nada de eso y tenía problemas con cualquiera. Y después que lo trasladaron para otro ingenio y para otra cosa, fue el único jefe que buscó dónde yo vivía para irme a saludar, el único de los jefes. Yo nunca lo ofendí ni bien. Y él se burlaba de mí, hasta yo oía, hasta en las fiestas y eso. Nuestro testimonio vence al mundo, vence realmente. El Señor nos da la fuerza, por eso nosotros tenemos que revestirnos realmente de las armaduras de Dios. Si yo llego a tener un problema personal y esto, quién sabe, que hubiera dado un mal testimonio, pero no, por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, no lo di y Él me buscó. Yo le digo que era un carácter realmente, un hombre despreciable. Sin embargo, Él hizo eso. Cuando nosotros nos mantenemos revestidos de la gracia de Dios y del poder de Dios, Dios nos guarda. Estad pues firmes, ceñidos, ya terminando, hermano, dice el verso 14. El verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que estar firmes en la batalla. Josué se mantuvo firme en toda la batalla. ¿Cuántas batallas tuvo Josué? ¿Quién me dice? Bueno, Josué tuvo 33 batallas. Josué nunca perdió una batalla, excepto la de Can, ¿no? Que escondió el manto y todo eso, el anatema, ¿no verdad? Josué nunca se apartó de la ley. Recibió de Dios realmente el aliento y el esfuerzo. Y él se esforzó. Josué se esforzó. Y cuando Josué se despedía, ya cerrando para no tomarle más tiempo, yo sé que ustedes tenemos que irnos. Él dice, miren, es que escogeos hoy a quien sirváis. Sí, porque el pueblo no siguió siendo fácil. No. Recuérdense que Josué fue uno de los que entró a la tierra prometida, ¿no verdad? De los dos, él y Caleb, ¿no verdad? Y él les dijo, miren, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron nuestros padres de aquel lado del Jordán o los dioses de este lado. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre templado realmente, mi hermano, y en la decisión de servir a Dios. Así que el Señor nos ayude a usted y a mí a ser templado, a no ceder, hermano, ante las distracciones y las acechanzas del enemigo que no cesan realmente hasta el día en que nosotros seamos llamados al reino de los cielos y entremos. Que Dios nos bendiga. ¿Puedo orar? Puestos de pie, por favor, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias. Yo tengo que irme el pasado mañana, me voy el martes. El martes me voy. Quiero pedir sus oraciones por mi hija Keila. Ella está allá en la Florida, pero nosotros queremos que venga otra vez. Guárdenlo a discreción. Porque yo quiero que estén juntos y así uno pueda orar juntos y uno no tenga que estar cogiendo otro avión para allá. A Margot no le gusta, lo hace por eso. A mí tampoco me gusta mucho, no me gusta, uno lo hace y esto, pero uno hace eso y uno quiere ver que sus hijos estén juntos y estén adorando al Señor y los tiempos se acortan. Es necesario que nosotros avancemos, ¿no es verdad? Tanto en nuestros familiares como en nuestro ministerio para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por las bendiciones que tú hayas podido traer a tu pueblo. Gracias por esta iglesia, gracias por sus ancianos. Bendícelos, ayúdalos, Señor amado, y esta iglesia siga, Señor, en ese banderín que tú le has dado, Señor, respaldando, Señor, tu obra más allá, Señor amado, de los límites de esta nación. Así es que bendice cada miembro, Señor amado, de esta congregación
Y Señor amado, tu mano también, que siempre se vea como uno la puede ver, avanzando y respaldando tu obra para gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Despídenos en paz en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les Amén. bendiga.